Continuamos entonces con esto que es osteología, ¿no ven? Podemos decir también que los conceptos de forma y función pueden entenderse mejor si se considera que todos los huesos son estructuras compuestas que corresponden a necesidades funcionales diferentes. Debajo de las prótesis, toda carga se transmite en forma de presión a las superficies de la apófisis alveolar. La presión sobre el hueso que nosotros realizamos es uno de los factores de resorción. Lamentablemente, eso es verdad. Todas las fuerzas oclusales, toda la carga que nosotros colocamos sobre nuestro hueso, que es el que tiene que soportar eh, esas cargas, nos va a producir la reabsorción, o sea, y nos ayuda también a que nuestro hueso disminuya, digamos, ¿no? Entonces, lamentablemente es así. Como les decía hace un momento, no nos olvidemos que el hueso es un tejido vivo también, es un tejido dinámico que sufre modificaciones. Entonces, que no les extrañe que las prótesis que nosotros vayamos a colocar hoy, sus pacientes de aquí a 5 años vuelvan diciéndoles que las prótesis están como que al aire, ¿no? Precisamente por todas esas cargas que has recibido durante estos años, el hueso se va a ir reabsorbiendo. Y bueno, lamentablemente no hay cómo detener eso, ¿no? El ritmo y la forma de resorción de las apófisis alveolares en pacientes sedentados va a depender no solamente de eso, sino que de muchos factores, además de la frecuencia, magnitud y dirección de la presión sobre los bordes residuales. En el maxilar, la reducción normalmente produce un arco más estrecho que el que tenía antes de la extracción. Esto debido a la posición oblicua de los dientes. En la mandíbula, la circunferencia del arco es más amplia en los pacientes sedentados. Esta es principalmente la mayor diferencia entre el patrón de resorción entre el maxilar y la mandíbula. Es la causa principal del prognatismo y de las grandes discrepancias entre la posición de los bordes residuales opuestos. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros habíamos hablado principalmente de la disminución en el tercio inferior de los pacientes totalmente desdentados, ¿no ven? Y habíamos hablado del perfil característico de los pacientes que no tienen piezas dentarias. Y es el perfil que conocemos vulgarmente nosotros como el perfil de bruja, ¿no ven? Donde la mandíbula tiende a, o sea, se observa con mayor tamaño. Tiene un arco más grande, digamos, que el del maxilar superior. ¿Por qué creen que ustedes que nuestros huesos se reabsorben de esa manera? Y aquí está la razón. Es precisamente por la forma o por la posición, perdón, oblicua de las piezas dentarias. En el maxilar superior, si se dan cuenta, nosotros cuando tenemos dientes, nuestras piezas dentarias no están rectas, ¿no ven? No están rectas. Están en posición oblicua, es decir, que siempre son como que más saliditos nuestros dientes del maxilar superior, inclusive llegan a cubrir en su totalidad a los dientes del maxilar inferior o de la mandíbula. ¿Por, ¿Por qué? Precisamente por la posición oblicua que tienen estas piezas dentarias. Entonces, cuando nuestro paciente pierde las piezas dentarias, esa posición oblicua hace que también la reabsorción ósea sea de la misma manera, así, oblicua, de afuera hacia adentro. Y en cambio, las piezas dentarias en la mandíbula, el arco, la circunferencia del arco es mucho más amplia, precisamente por la posición, porque los dientes en el maxilar inferior sí son casi más rectos, digamos, ¿no? No están oblicuos, no están torcidos. Entonces, eso hace que el maxilar superior se reabsorba más fácilmente, más rápidamente, a diferencia del de la mandíbula. La mandíbula prácticamente se queda en su lugar. No es que la mandíbula crece, sino que la mandíbula se queda en su lugar. Lo que disminuye es el arco del maxilar superior.
Y esto se debe precisamente a esto, a la posición de las piezas dentarias. Tenemos que hablar también acerca de la articulación temporomandibular, que también es bastante importante. Por su función podemos decir que esta articulación se clasifica como una articulación en bisagra. Esto aprenden desde el primer semestre, creo. Articulación en bisagra con una glena deslizable. Esa es la articulación temporomandibular. La presencia de tejido conjuntivo fibroso denso indica que predominan las fuerzas de tensión lateral sobre las de compresión. En el estado dentado, cuando nuestro paciente tiene dientes, ¿no ven? La dentadura natural, y esto tienen que entender muy bien, la dentadura natural soporta gran parte de la carga compresiva de manera que la ATM no se somete a grandes cargas de este tipo. En cambio, cuando nuestro paciente pierde en su totalidad las piezas dentarias, la sobrecarga de fuerzas compresivas va hacia la ATM, porque ya no hay dientes que reciban esas fuerzas, la cual se adapta a las nuevas necesidades funcionales. Por lo tanto, podemos decir que los pacientes sedentados son más susceptibles a enfermedades degenerativas articulares. ¿Por qué? Les explico esto. Cuando nosotros tenemos todas nuestras piezas dentarias, todas las fuerzas de tensión, de lateralidad, todas las cargas oclusales, etcétera, 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 todas esas cargas de presión vienen y son resistidas por las piezas dentarias en su totalidad, los molares, los ligamentos periodontales, etcétera. Entonces, la ATM no tiene necesidad de trabajar tanto, digamos, a diferencia de cuando ya nosotros perdemos los dientes en su totalidad. En los pacientes desdentados, todas las fuerzas de presión y demás van a venir sobre la dentadura, pero la dentadura no tiene ni ligamento periodontal, no tiene nada, nada, nada. Entonces, todas esas fuerzas, todas esas cargas ya repercuten en la ATM. Es la ATM, la articulación es la que trabaja el doble, el triple, hasta 5 veces más que cuando el paciente tiene piezas dentarias. Es por eso que nuestros pacientes desdentados sufren y son más susceptibles, como dice aquí, a enfermedades degenerativas articulares, a disfunciones a nivel de la articulación. ¿Ven? Precisamente, les vuelvo a repetir, cuando tenemos todas nuestras piezas dentarias, todas las fuerzas que vienen al momento de la masticación, al momento de realizar fuerzas de lateralidad, etcétera, etcétera, en pacientes con las piezas dentarias viene sobre las mismas piezas dentarias. Pero en los pacientes desdentados, las fuerzas vienen y repercuten a nivel de la articulación temporomandibular. Porque nuestras prótesis ni cómo resisten ese tipo de fuerzas, ¿no? Entonces, nuestros pacientes desdentados son más propensos a este tipo de enfermedades a nivel de la ATM. Tenemos que hablar también y tener conocimiento acerca de la posición de reposo de nuestros pacientes, que no es una posición marginal de la mandíbula. Tenemos una distancia en condiciones normales entre 2.5 a 3 milímetros entre las caras oclusales, ¿no ven? Depende de muchos factores anatómicos, fisiológicos y psicológicos. Obviamente no va a ser lo mismo esa distancia en pacientes que están bruxando, ¿no ven? En la elaboración de las dentaduras completas se la utiliza como punto de referencia de la posición mandibular. Esta, pero, puede ser variable. Disminuye después de la pérdida de la dentadura natural y aumenta la variabilidad en pacientes edentados sin dentadura artificial. Obviamente, cuando nuestros pacientes carecen de piezas dentarias, nuestro espacio así en posición de reposo se va a ver recontra modificado, ¿no? No va a ser lo mismo que un paciente joven con todas las piezas dentarias.
Pero esa es la posición en reposo, que es una posición bien importante para nosotros al momento de devolverle la dimensión vertical a nuestro paciente en, principalmente, ¿cuál es la posición en reposo? Lo que hemos hablado hace un momento. Colocar a nuestro paciente en relación céntrica, precisamente para que no sufran todos estos trastornos a nivel del ATM. Es importante por eso la relación céntrica y posición en reposo. Después de la inserción de las dentaduras, la dimensión vertical en reposo aumenta. ¿Debido a qué? Debido a la interrelación lengua-paladar. Es un mecanismo sensorial. Como que nuestra boca y nuestro cerebro se dan cuenta de que nosotros tenemos un cuerpo extraño en la boca, que es nuestra prótesis total. Entonces, la dimensión vertical se aumenta más de lo normal muchas veces. Esto precisamente la interrelación entre la lengua y el paladar. Como que nuestra lengua se da cuenta, alguna vez ustedes han tenido alguna heridita, algo así en la boca, la lengua automáticamente, así ustedes no quieran, está tocando todo el tiempo ahí. ¿Ve? Lo mismo pasa con nuestras prótesis totales. La lengua como que se da cuenta que hay algo extraño en el paladar y está todo el tiempo ahí. Eso hace que aumente la dimensión vertical en nuestros pacientes con prótesis totales. Claro que tenemos diferentes variables también, como ser la edad, el estado de salud, antecedentes de bruxismo de nuestro paciente, que es bien importante. El bruxismo es bien difícil de tratar, bien difícil. Necesitamos un tratamiento completo hasta con psicólogos muchas veces. Duración de la pérdida de dientes, hace cuánto que ha perdido sus dientes, altura de la cresta alveolar, si vamos a tener buena o mala retención, experiencias previas con prótesis, cómo le fue con las prótesis anteriores, si le molestaban, qué era lo que molestaba, con qué no estaba conforme nuestro paciente con su prótesis antigua. El estado emocional de nuestro paciente en personas de la tercera edad es bien difícil el estado emocional y psicológico, cambios respiratorios y posturales. Tenemos que observar la posición de la cabeza y del cuello. Obviamente todos estos factores o variables influyen al momento de nosotros colocar una prótesis total. Vamos a hablar ahora acerca del movimiento cíclico mandibular. ¿Qué es el movimiento cíclico mandibular? Incluye la depresión y elevación rítmica de la mandíbula durante la masticación. Es decir, que este movimiento cíclico mandibular es el movimiento que nosotros realizamos en función de masticación, al abrir y cerrar. Abrir y cerrar nuestra boca, ¿ya? Por eso dice aquí, depresión y elevación rítmica de la boca durante la masticación. Si el feto y el recién nacido pueden succionar y deglutir, la mayoría de los movimientos mandibulares son relativamente espontáneos. Es decir, que nosotros ya nacemos con esta habilidad de tener este movimiento cíclico mandibular. Como dice aquí, el feto ya tiene la capacidad de succionar y deglutir. Entonces, esto es automático. En las prótesis, el tipo cíclico de actividad mandibular requiere de aprendizaje por repetición. ¿A qué se refiere esto? Como les decía hace un momento, muchos de nuestros pacientes van a tener que aprender a comer nuevamente. Este movimiento cíclico mandibular se va a ver afectado también en los pacientes con ausencia de piezas dentarias. Tienen que aprender a comer, tienen que encontrar nuevamente su ritmo y ese aprendizaje es por repetición. No van a empezar a comer desde el primer día cosas demasiado duras, ¿no? Ellos mismos se van a dar cuenta que van a empezar a comer poco a poco, cosas suaves y ir aumentando después la cantidad inclusive de alimento que puedan colocar dentro de la boca. Tenemos que hablar también acerca del ritmo oclusal, que es un concepto, que es un patrón individual de movimiento cíclico. Variación de manera inmediata a causa de la pérdida de dientes, inserción de dentaduras o combinación de ambas. Ese es el ritmo oclusal, que de cada uno es totalmente diferente. Es un patrón individual, por eso dice
de movimiento cíclico. Esta variación va a ser inmediata, ¿ya? Va a ser una variación inmediata a causa precisamente de la pérdida de dientes. Y aparte también hay que tomar en cuenta la inserción de las dentaduras. O sea, nos va a afectar primero que nuestro paciente ha perdido dientes y por otro lado lo que nosotros le estamos colocando una prótesis total o una combinación de ambas. Va a depender de estas dos variantes que nuestro paciente tenga su propio ritmo oclusal o su propio patrón individual de movimiento cíclico, ¿ya? Va a depender de esos dos, de las piezas dentarias perdidas y de la inserción de la prótesis. Como hace rato habíamos hablado de la lengua también, podemos decir que es un órgano muscular con gran movilidad junto con los labios, mejillas, paladar y faringe de la lengua. Funciona al hablar, durante la masticación y durante la deglución. Para esas tres cosas es importante nuestra lengua. Se encuentra en íntimo contacto con nuestras prótesis, especialmente con las inferiores, completa inferior y su posición en relación con el borde residual edentado. Esto va a variar mucho. Por eso es importante la lengua, por eso es importante que nosotros observemos bien la lengua, el tamaño, etcétera, etcétera, porque está totalmente relacionada con, especialmente con la prótesis inferior. Y ustedes mismos han visto hace un momento que también está relacionado inclusive con la dimensión vertical, el contacto que tiene la lengua con el paladar, ¿no ve? Y como dice aquí, está en contacto con la dentadura completa inferior y su posición en relación con el borde residual edentado que va a variar mucho, va a depender mucho de cada paciente. La relación que la lengua tenga con el borde residual de las piezas o de la zona totalmente desdentada. Glándulas salivales, que muchas veces nosotros cometemos el error de tapar o obstruir con nuestras prótesis inferiores especialmente. Como dice aquí, la saliva tiene muchas funciones. Protege, protege, interviene en el gusto, lubricación de la mucosa y labios. Es importante en la articulación adecuada de las palabras y el uso adecuado de la dentadura. La extensión de la aleta lingual puede provocar la obstrucción de las glándulas submandibular. Los pacientes se quejan al sentir abultamientos debajo de la mandíbula cuando comen. Esa es una queja bien común, digamos, en prótesis totales inferiores especialmente. Porque como les decía, podemos llegar a obstruir cierta cantidad de glándulas salivales, como ser la submandibular, lo que dice aquí, ¿no? Y los pacientes clarito dicen, ¿no ve que siento algo aquí debajo de la placa y demás? Siento, como dice aquí, abultamientos debajo de la mandíbula. Entonces es importante que nosotros podamos realizar cierto tipo de alivios y demás en estos pacientes. Es fácil de solucionar, no es nada del otro mundo, ¿no? Pero hay que tener cuidado en obstruir estas glándulas salivales. Y bueno, muchos de nuestros pacientes no vienen en condiciones ideales para poder recibir este tipo de tratamiento de prótesis totales, ¿no? Entonces, requieren de cierto tipo de preparación quirúrgica. Preparación quirúrgica de los maxilares, esto con fines protéticos. ¿Para qué? Para que la prótesis pueda adaptarse mejor en boca, ¿ya? Se debe realizar una exploración minuciosa de la boca. Y con esto vamos a poder identificar las zonas que puedan presentar problemas y valorar si es necesaria o no la cirugía en estos pacientes. Muchas condiciones clínicas como ser formaciones tuberosas, salientes espinosas, agudas del borde, protrusiones óseas y deformidades en el tejido blando. Entonces, estas son las condiciones clínicas que nos van a indicar que nosotros tendríamos o no que hacer una preparación quirúrgica previa a la confección de nuestras prótesis. Muchas veces nuestros pacientes hemos retirado como 5 o 6 dientes, digamos, en el maxilar superior,
Entonces, obviamente, nosotros realizamos una pequeña alveoloplastía, por ejemplo. ¿Para qué? Para que nuestro paciente no tenga esos bordes en forma de filo de cuchillo, en forma de espinas, digamos, ¿no ven? Que obviamente le van a producir molestia y dolor a nuestro paciente. ¿Qué tipo de preparaciones quirúrgicas también vamos a hacer? Vamos a realizar la extirpación, por ejemplo, de un torus palatino excesivo, de frenillo lingual, por ejemplo, que nos expulsa todo el tiempo, o frenillo labial también, que nos puede llegar a afectar principalmente en la retención de nuestras prótesis totales. A eso nos referimos cuando hablamos de preparación quirúrgica con fines protéticos. Dentición retenida. La extracción de dentición retenida es un factor frecuente que debe tomarse en cuenta en el plan de tratamiento. La edad es un factor importante a tomar en cuenta. Paciente joven puede todavía erupcionar, digamos, su pieza dentaria, ¿no ve? Entonces, nosotros al realizar la extracción en este paciente joven, por ejemplo, podríamos causarle una pérdida ósea innecesaria. Y al realizar esa pérdida ósea innecesaria nos afecta directamente en la retención y en la extensión de nuestra prótesis. Eh, en cambio, el paciente con el mayor cantidad de años, el paciente anciano, como dice aquí, la cicatrización es mucho más lenta, es retardada. Entonces, en vez de tener un beneficio, podríamos causarle un daño directamente al paciente. Tenemos que realizar un examen radiográfico y explicarle al paciente en caso de no extraer estas piezas retenidas. Muchas veces se ha dado casos, ¿no? Que tenemos los terceros molares que nunca han erupcionado. Entonces nosotros, previo a una evaluación radiográfica, vamos a observar si las piezas dentarias retenidas siguen ahí, ¿ya? Siguen ahí. Y tenemos que evaluar si las vamos a quitar o no. Muchas veces, como dice aquí, en pacientes jóvenes es pérdida de hueso innecesario y en pacientes ancianos hay que evaluar también porque la cicatrización en nuestros pacientes viejitos es mucho más lenta. Tenemos también anormalidades en el tejido blando, que podemos eliminarlas mediante cirugía, previo a la confección de nuestras prótesis. Imagínense que se les aparezca un paciente con un estado así como el de la imagen de la derecha. Imposible poder confeccionar una prótesis total ahí arriba, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que recurrir a la cirugía y eliminar todas esas lesiones y demás para poder después recién empezar a confeccionar nuestra prótesis. Hemos hablado de las anormalidades del tejido óseo, ahora hablamos del tejido blando, que se pueden modificar o se pueden extraer, eliminando así muchísimos obstáculos para obtener una zona adecuada de soporte para nuestra dentadura. La meta de la cirugía restauradora es eliminar la patología y obtener un cimiento anatómico más idóneo que conste de una mucosa masticatoria más firme. Obviamente, ese es el principal motivo del que nosotros elegimos una cirugía antes o pre-protésica, digamos, para tener un mejor piso, para tener un mejor asiento para nuestra prótesis, para que sea más retentiva y demás. Y dentro de estas lesiones tenemos el tejido del borde con hipermovilidad, que es causada por la reabsorción del hueso alveolar debajo de una dentadura mal ajustada, debido a las constantes fuerzas oclusales desbalanceadas en una zona localizada. Este diagnóstico nosotros lo vamos a realizar por medio de la palpación. Muchas veces nuestro paciente tenemos una prótesis mal ajustada y tenemos como que exceso de encía. ¿Ve? ¿Y eso por qué es? Precisamente por la reabsorción del hueso. Reabsorción del hueso, lo cual nos genera un abultamiento, un aumento de tejido con hipermovilidad, como dice aquí, en la encía, ¿no?
Y esto nos vamos a dar cuenta no solo por la observación, vamos a tener que palpar, vamos a tocar. Y muchas veces hay solamente encía, no hay hueso, el hueso está re abajo. El tratamiento va a ser según la gravedad. Si el tejido no afecta la estabilidad, si nuestra prótesis sigue súper retentiva y está súper bien, no tenemos por qué modificar ni hacer ningún tipo de cirugía. Se lo puede mantener así. En cambio, si interfiere con la estabilidad de la dentadura, tenemos o es recomendado realizar la remoción quirúrgica, es decir, un pequeño corte y eliminar todo ese tejido que está excedido, digamos, ¿no? Tenemos también formaciones del tejido blando. Esta se elimina mejor en el momento de la extracción. Al momento que realizamos la extracción de estas piezas, por ejemplo, en ese sector, podemos eliminar las formaciones, estos excesos de tejido blando, en especial cuando el tejido está distal al último molar. Se aproxima al espacio retromolar en la dimensión vertical o cruzal establecida. Entonces, especialmente en los últimos molares tenemos ese exceso de tejido, el cual podemos eliminar al momento de realizar la extracción. Pero si no se ha realizado eso, tenemos que intervenir quirúrgicamente. ¿Y cómo? Se debe eliminar el tejido blando que interfiere con la extensión de la dentadura completa y con la formación de un sellado marginal adecuado. Si no tenemos nosotros un sellado marginal adecuado, nuestra prótesis nunca, nunca, nunca se va a poder retener, especialmente en el maxilar superior. Lo que les había dicho a un principio, el frenillo maxilar labial hipertrófico. Este se presenta como un problema. Son susceptibles a irritación con el borde de la aleta de la dentadura, obviamente. Si está ahí nuestra prótesis todo el tiempo chocando, 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 nos va a producir algún tipo de lesión o irritación a nivel de este frenillo. Entonces tenemos dos opciones. O aliviamos la prótesis o directamente cortamos un pedazo, un poco del frenillo, hacemos una frenectomía, ¿no? Porque nosotros muchas veces al ir aliviando a nivel de la prótesis, en vez de hacerle un bien, le hacemos un mal al paciente. ¿Por qué? Porque le estamos quitando retención a nuestra prótesis. Al hacerle todo un espacio para que entre el frenillo ahí en la prótesis superior, le estamos quitando esa retención, es lo que acabamos de hablar hace un momento del sellado, ¿no? Entonces, esta formación nos puede causar agrandamiento hiperplásico de las uniones, haciendo necesario un alivio de aleta de la dentadura. Lo que les acabo de decir, el alivio excesivo produce una dentadura estructuralmente débil y ocasiona pérdida del sellado marginal. Perdemos retención si hacemos demasiado grande nuestro alivio. Y aparte de que no se ve ni siquiera estético, ¿no? Porque nuestro paciente habla y se va a ver el espacio ahí con el frenillo súper gigante. Entonces, muchas veces optamos por, la, por una frenectomía, eliminamos ese frenillo, ¿no? El frenillo lingual hipertrófico, que es otro problema mmm, que se presenta bastante. Expulsa. Cada que habla nuestro paciente, la bota nuestra prótesis. Sobre que nuestra prótesis inferior de por sí es menos estable que la superior. Imagínense con un frenillo hipertrófico todo el tiempo, nunca se va a poder sostener esa prótesis ahí. Normalmente requiere de intervención quirúrgica, causando, o perdón, cuando interfiere con la extensión marginal y la estabilidad de la dentadura. Esta va a ir asociada a problemas en, a problemas en el habla. Se le pide al paciente que toque el labio superior con la lengua. Y si al observar la prótesis se desaloja, entonces es un problema. Le pedimos a nuestro paciente que levante la lengua y toque el labio superior. Al hacer esto, nuestro paciente extiende el frenillo. Si nuestra prótesis se expulsa, ya tenemos un problema. Por eso dice aquí, normalmente esto es quirúrgico directamente. Frenillo bucal prominente. Cuando es muy adherido, muy pocas veces ocasiona molestia. Debido a su naturaleza flácida, es compresible y no es capaz de desalojar la dentadura. El frenillo bucal prominente es este que tenemos aquí a los costados, ¿ya?
pocas veces necesita de corrección quirúrgica. Y si es así, el tejido presenta regeneración lenta y molestias posoperatorias. Entonces, lamentablemente, si tenemos un frenillo bucal prominente y lo extirpamos o lo retiramos, lamentablemente la regeneración de esta zona es súper lenta y nos va a presentar molestias posoperatorias. Muy pocas veces se presenta esto, porque la verdad, como dice aquí, el frenillo bucal no nos causa mayor problema. Generalmente se acomoda más bien a la prótesis. Entonces, mmm, no tenemos mayor dificultad con este frenillo. Hiperplasia papilar es otro tipo de patología también que se nos presenta y que tenemos que eliminar quirúrgicamente. Esta la vemos en la bóveda palatina, así como ven en la imagen. Esta la podemos observar en forma de múltiples proyecciones papilares, en forma de papilas, ocasionada por una irritación local, es decir, causada por nuestras prótesis, por nuestras mismas prótesis. Casi siempre se asocia con una cámara de alivio en la dentadura, a causa de los cambios de presión con movimientos de bombeo que estimulan los tejidos mucosos y fomenta la proliferación. Las lesiones pequeñas las eliminan por curetaje o mucoabrasión con cualquier tipo de instrumento rotatorio en caso de que sea necesario. Como dice aquí, muchas de estas se forman. Obviamente nuestro paciente para tener esta patología ya tiene que usar una prótesis total, pero muchas veces los protecistas nos dejan un pequeño espacio ahí, entre la prótesis y el paladar, precisamente para mejorar muchas veces la retención. Entonces, esas son las denominadas cámaras de alivio en la dentadura. Al momento de nosotros masticar, al momento de nosotros masticar, esos movimientos de succión todo el tiempo ayudan a la proliferación de estas hiperplasias papilares. ¿No ven? Pero son fáciles de retirar. Épulis fisurado es el resultado de una irritación crónica. Esto ya es más complicado. Es el resultado de una irritación crónica. ¿Esto por qué? Por el mal ajuste del reborde de una aleta de una prótesis total sobre el epitelio del surco. Esto es causado lamentablemente por las mismas prótesis que utiliza nuestro paciente. El tratamiento simplemente es retirar la dentadura o acortar la aleta para permitir que el tejido descanse y cicatrice. Obviamente podemos retirar la dentadura por un tiempo hasta que el paciente vaya mejorando o realizar cierto tipo de alivio, disminuir la longitud de la aleta de nuestra prótesis, lo cual nos va a permitir que el tejido vaya descansando y vaya cicatrizando. Los casos de muchos años requieren ya extirpación quirúrgica. A esto lo denominamos vestibuloplastía. Fíjense eso ni retirando la placa ni retirando la aleta se va a mejorar por sí solo. Tenemos que retirar quirúrgicamente. Ya esto ya pasó de muchos años, ¿no? También tenemos, aparte del tejido blando, tenemos anormalidades óseas, como ser los contornos óseos desfavorables, que impiden principalmente la formación del borde en una forma aceptable. Se debe evaluar por medio de las radiografías y por medio de la palpación también. Realizar antes de la elaboración, de las dentaduras. Realizamos también lo que les había dicho hace un momento, alveoloplastías. Al momento esto de realizar las extracciones, las secciones. ¿Dónde se debe hacer? De forma conservadora. Tampoco vamos a retirar así mucho hueso porque eso nos va a producir un daño también, le quitamos retención a nuestra prótesis, ¿no? Entonces se puede hacer también por medio de estas alveoloplastías. Socavados del borde. Como habíamos dicho hace un momento, la forma ideal del borde maxilar edentado es en forma de U, es el que más retiene. Paredes paralelas, cresta ancha y redondeada. Este tipo de borde es el más propicio para la inserción de dentaduras.
ya que permite que sean más estables, contengan buen soporte y una retención adecuada. La corrección quirúrgica de esta se la realiza cuando hay variaciones en el borde residual. Podemos realizar también una pequeña cirugía para obtener un mejor piso, ¿no? Los bordes residuales afilados con espículas óseas. Estos bordes casi siempre ocasionan y se asocian con molestias en la dentadura, principalmente en las zonas atróficas anteriores, e inferiores de la cresta alveolar. Debido a la rápida reabsorción de los lados lingual y labial, deja un borde óseo en filo de cuchillo. El tratamiento consiste en un colgajo labial y lingual, hueso expuesto y recontorneado. Muchas veces observamos, especialmente en los pacientes que han perdido los dientes hace mucho tiempo atrás. Tenemos este borde en filo de cuchillo. Este es totalmente desfavorable para cualquier tipo de prótesis. Ninguna prótesis se va a retener aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos un poquito como colgajo y recontorneamos, lo redondeamos un poco, digamos, ese bordecito. ¿Para qué? Para mejorar un poco la retención. El torus palatino, que es una exostosis de diversas formas, posiciones y tamaños, crecimiento excesivo a nivel del paladar duro. Tenemos que analizar la extracción quirúrgica. Si la exostosis o el torus es demasiado grande y afecta al momento de que nuestro paciente habla, y si es extendida hacia atrás, afecta el sellado palatino posterior de la dentadura, la estabilidad de la misma dentadura, se convierte en un problema. Debido al efecto de fulcro del torus sobre la dentadura. Este torus, si es demasiado grande, nos va a producir ese movimiento de fulcro. Ese movimiento de fulcro es el más complejo de poder restaurar en prótesis totales, porque nos va a producir espacios, nos va a producir movimientos. Entonces, si es demasiado grande, nos influye al momento de hablar, nos influye en la retención. Podemos realizar, como les había dicho hace rato, otro diseño de prótesis total superior, pero si no, directamente se realiza un pequeño colgajo y de igual manera con instrumentos rotatorios se disminuye el tamaño. Ya. Hasta aquí llegaremos. Hasta el torus palatino. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Antes de que se termine el tiempo, tenemos un minuto. No, todo estaba claro. Ya, espero que no se hayan dormido. Perdón por Nada, demorarme tanto. Como ya saben, nada. las clases posiblemente las sean presenciales. Justamente ayer hablé con la directora y desde el 8 de marzo estamos viendo de que ustedes vuelvan a la universidad en las clases prácticas, ¿ya? ¿Solo prácticas o teorías igual? Solo prácticas, solo prácticas. Las teorías van a seguir siendo virtuales. Cualquier Ok, cosa, cualquier pregunta, ya saben, me escriben al WhatsApp, ¿ya? está bien, doctor, gracias. ¿Listo? Gracias, doctor. Nos vemos, chicos. Chao, Gracias, chao. doctor. Hasta luego. Chao. Hasta luego.